Bien, entonces esta charla está, digamos, orientada a lo que es el manejo integrado de garrapatas como estrategia de control, con ciertas, digamos, tópicos que iremos encontrando que son esencialmente relacionados a la salud pública, ¿sí? Entonces, vamos a la definición de lo que es manejo integrado, de acuerdo al criterio de la FAO, ¿sí? Entonces, el manejo integrado no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la consideración de todas las técnicas disponibles para combatir plagas, ¿no es cierto? Y la posterior integración de las medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones, ¿no es cierto? El manejo integrado, que se puede, digamos, sintetizar con las siglas MIP, combina pues estrategias y prácticas, ¿no es cierto?, que pueden ser tanto de gestión biológica, química, física, para la producción de alimentos sanos, ¿sí? Que minimicen la utilización pues y los riesgos de productos plaguicidas. Una forma más rápida, si quieren, de aprender o de ponerlo en práctica es pues si uno tiene, por ejemplo, una plaga, ¿no es cierto?, en casa, pues uno puede utilizar varias estrategias. Utilizar solo una, pues puede ser un problema, dado que en particular se ha observado, ¿no es cierto?, que las plagas pues pueden generar algún mecanismo de resistencia o supervivencia. Entonces, cuando uno utiliza más de una estrategia, esta combinación de estrategias puede pues ayudar a reducir de mejor manera. Entonces, como vemos ahí en esa figura, si tenemos, por ejemplo, una plaga, ¿no es cierto?, en casa, pues utilizar a veces un controlador biológico, trampas, venenos, también manejo, limpieza, ¿sí? Podría pues ayudar, en definitiva, en combinación con todas ellas, a reducir el problema que estas estarían generándose. En general, los componentes del manejo integrado, ¿sí? Tienen que ver con estos, digamos, hay distintos autores que pueden dividir en No, distintos, yo también en abrí muchos mi más lectura. componentes. Nosotros hemos puesto, perdón, sí, hemos puesto los más, los componentes más básicos, ¿no? Y que esencialmente tienen que ver con la identificación de cuáles son los potenciales problemas relacionados a plagas y enfermedades. Luego, pues, del monitoreo, ¿no es cierto?, dentro de nuestro sistema productivo, en este caso, de las poblaciones y de los daños causados. Después, también tienen que ver las herramientas de prevención. Hay una propuesta de herramientas de acción y protocolos para el adecuado uso de estas herramientas, ¿sí? Ya en la implementación propiamente dicha, la combinación de dos o más técnicas de control y finalmente, pues, la evaluación de estas prácticas para ver si han tenido o no efecto. Entonces, lo que viene de aquí en adelante, lo que vamos a ver son parte de estos componentes y cómo se utilizarían ellos para el manejo, para el control de garrapatas. Bien, para esto es muy importante, pues, identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los agentes etiológicos, dado que en general no solamente el problema son las garrapatas, sino que hay otros problemas asociados a ellas, que son las enfermedades o los patógenos transmitidos por garrapatas. Entonces, lo que estamos viendo en la figura de ahí es cómo es el ciclo biológico, en particular de la garrapata que más tenemos acá, que es Búfilos, ¿sí? Entonces, esta especie, sí, es una garrapata de un solo hospedero, lo cual quiere decir que esencialmente esta especie solamente necesita de un bovino para realizar completamente todo su ciclo biológico, ¿sí? Hay otras garrapatas, pues, que requieren de más de un hospedero, y eso implica que la garrapata tenga que caer al suelo para buscar un nuevo eh, hospedero, pero en esta especie no es necesario que ella caiga, todo lo hace encima de un solo hospedero. Adicional a esto, lo que está en la diapositiva en el lado derecho, pues esencialmente es el ciclo de Babesia y en particular de Babesia bovis. Aunque sabemos que existe también Babesia bigémina, los ciclos de estos dos parásitos en particular se realizan en parte dentro del animal y parte fuera del animal, ¿sí? Y es un ciclo bastante complejo, ¿sí? Que está representado ahí, pero esencialmente requiere pasar en parte por los eritrocitos, ¿sí?
y luego tiene una fase dentro de del sistema, digamos, digestivo de la garrapata, lo cual, y bueno, también la transmisión transovárica, ¿no es cierto?, de la babesia, que es un ciclo complejo, pero esencialmente todas estas dos cosas que estamos combinando es o cuál es el agente etiológico en realidad que involucra todo este complejo de garrapatas y enfermedades transmitidas con garrapatas. Obviamente hay un agente causal más que es anaplasma, ¿no es cierto? Pero que es una bacteria, pero que está también involucrado dentro de este complejo ciclo. Bueno, una cosa importante es que aproximadamente el 80% de la población de ganado bovino pues vive en zonas tropicales o subtropicales, donde pues usualmente, ¿no es cierto?, esta población está confrontada a poblaciones de garrapatas y de patógenos transmitidos por garrapatas, ¿no es cierto? Entonces, aquí es muy importante manejar esto que se llama la estabilidad endémica de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Entonces, esta estabilidad endémica, ¿no es cierto?, es un término usado en epidemiología de garrapatas y se entiende, ¿no es cierto?, como el estado en la que hay una interacción entre el hospedero, la garrapata y los patógenos, en los cuales hay un alto desafío, ¿no es cierto?, de los terneros que están infectados por garrapata. Hay ausencia de enfermedad clínica, a pesar de que hay mucha alta infección. Hay un buen nivel de inmunidad en los adultos, ¿sí? Y por lo tanto hay baja incidencia de enfermedad clínica. Ese es un concepto muy, muy importante para el tema de garrapatas, sobre todo porque hay veces que hay ganaderos que tienden a manejar mucho con sistemas, digamos, de clima templado a la ganadería y en el cual pueden llegar a tener problemas si es que no se maneja este concepto de estabilidad endémica dentro de las garrapatas, ¿no? O dentro de este complejo que estamos mencionando. Entonces, como una herramienta de prevención, pues se sabe que los terneros expuestos a babesiosis durante los 6 primeros o 9 meses rara vez van a mostrar síntomas clínicos, ¿sí? Y desarrollan una inmunidad de larga duración. También se sabe que anaplasma, pues, existe, ¿no es cierto? Esta resistencia está confirmada, ¿sí? Entonces, solamente en condiciones de estabilidad endémica de garrapatas es que se puede, ¿no es cierto?, aplicar un sistema de control de garrapatas. Bueno, la estabilidad endémica, la única forma de mantenerla es que haya exposición a las garrapatas o a través de inmunización para las enfermedades transmitidas por garrapatas. Bien, hay varios estudios que hablan o que podrían ayudar a predecir cuál sería el número de garrapatas suficientes para infestar a un animal de tal manera que se garantice que en etapa temprana, o sea, cuando está digamos, en edad muy inmadura los terneros, ayudarían a garantizar que este animal desarrolle inmunidad. La fórmula que se está presentando ahí permite calcular este potencial número. Obviamente, la fórmula pues tiene alguna información que requiere para ser resuelta y entre eso pues se requiere un nivel de confiabilidad. ¿Estamos? O sea, para saber con qué confiabilidad quiero yo asegurarme de que el individuo que está siendo infestado desarrolla inmunidad. Usualmente este coeficiente se lo asume como un 95% o 99%. También requiere la prevalencia de el parásito dentro de las garrapatas, que está ahí definido como PrEP-TIC, o sea, qué prevalencia tienen las garrapatas del agente o del patógeno, y obviamente la eficacia de la garrapata para transmitir esta enfermedad al bovino, ¿no es cierto?, que está siendo infestado. Esencialmente ese parámetro puede ser jugado de diferentes maneras. Usualmente se puede asumir 50, 80, 90%, no es problema. Lo que sí tenemos a veces problema en encontrar literatura es en lo que es la prevalencia de estas enfermedades en las garrapatas. Nosotros lo hemos medido, digamos, hay varios estudios. Por ejemplo, anaplasma marginales se sabe que está en el 27%
de las garrapatas de Bufilus. Hay otros estudios, por ejemplo, para Babesia bigemina, que este sí es un problema porque muy pocas garrapatas se encuentra Babesia bigemina, aunque está presente ahí, con un 0,23%, lo cual es muy bajo y eso hace que los terneros tengan que ser expuestos a mucha cantidad de garrapatas para asegurarse que desarrollen inmunidad a Babesia bigemina y lo mismo a Babesia bovis, ¿no? Babesia bovis aún todavía puede ser más raro, pero sí puede llegar a ser un problema. También hay un criterio serológico, ¿no es cierto?, que utiliza que, digamos, de los animales que tengan más de 9 meses de edad, la seroprevalencia se estima, ¿no?, en un estudio hecho en Australia, que debería pasar el 75%, ¿no es cierto?, de estos, o digamos, la seroprevalencia de estos agentes infecciosos para, digamos, determinar que la población ya no esté en riesgo de tener casos clínicos a estas garrapatas, ¿sí? Nosotros hemos encontrado, digamos, información hecha acá y sabemos, por ejemplo, que de un estudio hecho por los compañeros de la ESPE, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha encontrado que en Santo Domingo de los Áchilas, 86% del ganado tiene inmunidad o al menos presencia de anaplasma, y se ha encontrado en otros estudios igualmente, sí, que donde Babesia bovis, por ejemplo, tiene un 15% de prevalencia y un 5% de Babesia bigemina. En el caso de anaplasma estaría cubierta, digamos, de este criterio serológico, pero en el caso de las babesiosis no del todo. Bien, creo que de este tema ya se ha hablado, cuáles son los daños causados por las garrapatas, ¿no es cierto? Ya se ha dicho, pues, que generan, ¿no es cierto?, pérdidas, pues, económicas, pueden ser de tipo directo o indirecto. De tipo directo, por ejemplo, se ha hecho estudios, digamos, que puede haber una diferencia hasta de 48 kilos, ¿no es cierto?, entre grupos de animales infestados y grupos libres de garrapatas. Respecto al peso, también se sabe que en Rhipicephalus microplus hay una reducción de 4 o de la pérdida de peso de 4 gramos por día por cada hembra adulta, que se encuentra en el animal, y de 7 gramos de leche por cada hembra ingurgitada. Estos son datos recogidos de un estudio de cerca de un poco más de 20 años por la FAO, donde efectivamente, pues, se muestra lo que les acababa de decir, ¿no? Las pérdidas que pueden generar o causar entre, digamos, pérdidas directas y como pérdidas indirectas, pues, en particular tiene que ver con la fertilidad y la prolongación, ¿no es cierto? Tanto la demora, por ejemplo, en entrar en edad madura, ¿sí? Por ejemplo, los datos donde no hay garrapata, digamos, en promedio, estos son datos medidos en África, los animales alcanzan la edad de madurez cerca de los 4 años, o 3,9 años, mientras que los hatos infestados con garrapatas entran a los 4,2 años, es decir, que eso tiene un costo, sobre todo para la gente que está produciendo, ¿no es cierto?, de la demora en el estado de fertilidad o en la entrada en el estado de fertilidad, pues a la final acarrea costos dentro de la producción. Lo mismo pasa en los días abiertos, ¿sí? Hay una prolongación en días abiertos y obviamente esas pérdidas son más difíciles de medir o de evaluar. Bien, ya como herramientas disponibles, digamos, para el control de garrapatas, desde hace varios años se han desarrollado vacunas que tienen que ver con un antígeno ¿no es cierto?, que está en el intestino de la garrapata, que se llama el BM86, y BM pues tiene que ver con Bufilus, que era el anterior nombre de Rhipicephalus, ¿sí? Entonces hay dos vacunas, ¿sí? Una que se producía en Australia y otra GAVAC, que es producida en Cuba. TICGARD, que es la vacuna producida en garrapata, no está más en uso, ¿sí? Esta vacuna esencialmente reduce el peso de las garrapatas. Lo que tiene como inconveniente es que se requieren más de 4 vacunaciones o revacunaciones, lo cual hace de difícil aplicabilidad.
Además de esto, digamos, en estudios recientes se ha evaluado que las vacunas tienen, digamos, con cierta proporción, no son tan eficaces, por lo cual todavía esta una herramienta de investigación que está en desarrollo, dado que se han encontrado otros potenciales proteínas que pueden ser utilizadas por sus propiedades antigénicas para ayudar a reducir las poblaciones de garrapatas. Bien, asimismo, no sé si se observa bien los datos de ahí, existen mecanismos de control biológico, varios de los cuales uno podría, digamos, directamente observar en campo, como la primera imagen que tenemos ahí, donde se observa que hay ciertos pájaros, ¿no es cierto?, que actúan como garrapateros y que ayudan a disminuir las poblaciones de patas al, por ejemplo, comerse, ¿no es cierto?, las garrapatas que están sobre el ganado bovino y que el ganado bovino además permite que estos pajaritos los remuevan, ¿no? También se sabe de la presencia de controladores biológicos, sí, que ayudarían a infestar garrapatas que una vez que se liberan en el campo o cuando las garrapatas, digamos, caen del hospedero para, digamos, desarrollar los huevos, ¿no es cierto? Entonces se han encontrado algunos insectos que podrían ayudar como entomófagos. Asimismo, hay estudios y de esto hay bastante literatura, digamos, en México en particular, donde las especies de hongos, ¿no es cierto?, Metarrhizum y Beauveria, pues han sido utilizados y varios de ellos, al menos varios de los reportes que están ahí publicados, muestran efectividades que superan el 80% para el control de búfilos, tanto en ninfas, ¿no es cierto?, a nivel de pasto, como en garrapatas adultas sobre los animales. Bien, respecto del control químico, nosotros sabemos que para garrapatas existen esencialmente cuatro principios, no hay más que esos, ¿sí? Los cuales, pues, cuando son manejados de manera adecuada, pues pueden ser útiles para reducir en gran medida la presencia de garrapatas sobre los animales. Aquí uno de los graves problemas es que esencialmente digamos, los acaricidas que están en mercado, ¿sí? Se utilizan solamente sobre los animales, ¿sí? En particular los que están en producción, y este es el principal problema para, digamos, las personas que consumimos alimentos derivados de los animales, dado que usualmente todos estos productos son aplicados directamente sobre el animalito que está produciendo, ¿sí? Entonces, esencialmente lo que tenemos como herramientas son insecticidas, ¿no es cierto?, de tipo piretroides, que tienen su propio mecanismo, ¿no es cierto?, de acción. Digamos, tres de estos son de tipo, digamos, de ataque neurotóxico. ¿No? Son insecticidas piretroides, ¿sí?, fipronil y organofosforados, que son los que están en mercado. Eh, Luego de eso está también las ivermectinas, que también tienen que ver con acciones neurológicas, y obviamente, como se mencionó previamente, existen algunos inhibidores de quitina. Además de eso, el amitraz, que también es otro de los productos con los cuales se puede rotar, ¿no es cierto? Eh, Son todos los principios básicos que se disponen para hacer control químico. Como les decía, hacer una rotación adecuada es fundamental. El problema es que a veces los productores no entienden cuál es el mecanismo de rotación o una rotación adecuada para poder hacer control. Además que, si bien se hace control sobre los animales, está la otra parte que usualmente no es tocada o no es tratada para disminuir las poblaciones de garrapatas, y que es el potrero, ¿no es cierto? En los potreros está un banco de garrapatas que usualmente sigue infestando a los animales una vez que ellos siguen ingresando. Entonces, justamente por eso existen algunos mecanismos digamos, para control mecánico que pueden ser de utilidad y prácticos para el caso de los productores, como por ejemplo, como lo que son es la remoción de garrapatillas de los potreros. Esto puede ser una acción bastante útil, como ustedes ven en la primera imagen, ¿no es cierto? Si esto se lo hace con una franela a través del potrero,
y si esto se lo hace periódicamente previo al ingreso de los animales, ¿no es cierto?, al potrero una vez en el sistema de rotación, pues ayudará a la larga, ¿sí? Esto no va a desaparecer de un día para otro, pero a la larga ayudará a reducir los problemas de grandes poblaciones de garrapatas. Asimismo, previamente se había planteado utilización de pasturas que pueden ser repelentes de garrapatas, aunque estos temas no se ha investigado mucho, digamos, existen dos o tres pasturas que pueden servir como potenciales inhibidores para que las garrapatas suban. Y también se ha explorado el tema de la quema de garrapatas, algo que se hacía en el pasado, pero actualmente, digamos, ecológicamente ya es poco o es muy mal visto hacer estas prácticas culturales. Bien, asimismo, de lo que hemos evaluado, digamos, en campo, se sabe que las cruzas, ¿no es cierto?, de razas cebuinas con razas taurinas, sobre todo para los sistemas de producción de leche, pues ayudan a disminuir en gran medida, ¿sí?, las cargas parasitarias, dado que el Bos taurus, digamos, netamente es más susceptible digamos, a la infestación de garrapatas. En cambio, el Bos indicus en general, dado que es su zona o su desarrollo mismo ha sido en zonas tropicales, pues tiene mejor resistencia a estos parásitos. Ha habido varios estudios, ¿sí?, midiendo la heredabilidad, o sea, es decir, cuánto de la proporción o cuánto de toda la variabilidad observada se debe a genética que puede ser manipulable por el humano. Y en general se sabe que este parámetro de heredabilidad está alrededor del 30%, lo cual, digamos, si es que hubiera un programa de mejoramiento genético, pues en general se podría eh, desarrollar animales con mayor nivel de tolerancia y de resistencia a las garrapatas. Y de hecho, en Australia ya se han obtenido, ¿no es cierto?, animales resistentes con cerca del 90% de resistencia. Y también se sabe, por ejemplo, que el cebú, y en particular en la raza Brahman, se han encontrado QTLs, genes, ¿no es cierto?, que podrían ayudar en gran medida a disminuir las cargas parasitarias altas. Y de hecho, estos se han encontrado en estudios en los cromosomas 3 y 10 de la raza Brahman. Bien, lo que les estoy mostrando ahorita en esa figura, sí, son esencialmente la distribución de la temperatura en el país, sí, es el gráfico del lado izquierdo, donde pues esencialmente, bueno, la temperatura marca cómo es la distribución de la cordillera a lo largo del país, sí, las zonas tropicales son las que son más de color anaranjado, y que es donde donde hay ganadería. En esas zonas, pues necesariamente hay presencia de garrapatas, y en las zonas más azules, pues hay menos presencia de garrapatas. La figura que está del lado derecho muestra el efecto del cambio climático de aquí, digamos, del 2040 al 2060, donde pues se predice que en particular va a haber un incremento de 2,5 a 3 grados, ¿sí?, a lo largo del país. Con lo cual, ciertas zonas que por ahora son libres de garrapatas, dado que están en condiciones más frías, podrían entrar en proceso, ¿no es cierto?, de convertirse en zonas más que, digamos, epidémicas para el desarrollo de las garrapatas. Con lo cual, digamos, si un productor dice yo estoy en una zona más alta donde no hay garrapatas, pues a futuro se estima que en no más de 20 años más es posible que las garrapatas tomen control de varias de las zonas, y dado que son animales que no están en equilibrio o no están bajo estabilidad endémicas, pues pueden tener problemas de enfermedades transmitidas por garrapatas, ¿no? Esto es de acuerdo a modelos de cambio climático, donde se estima que hasta el 2030 haya emisiones como las que hay ahora, y luego de eso una potencial caída de emisiones, ¿no? Asimismo, pues en parte la ganadería se está desplazando más a zonas tropicales los días de hoy, dado que en particular los valles de la sierra, ¿no es cierto?, son cada vez ocupados más para uso de viviendas,
y las zonas productivas se van dejando, con lo cual se ha visto, ¿no es cierto?, cada vez más forzada las poblaciones de ganaderas a llevar hacia zonas tropicales, con lo cual hay que convivir, digamos, con los problemas que nos está viniendo. Y si bien uno dice es posible que por ahora no hay, hay un alto riesgo de que en los próximos 20 años pues tengamos que aplicar medidas nuevas para las producciones que todavía quedan dentro de los valles o en las zonas altas. ¿Sí? Y bueno, esto ya en particular dentro del Ecuador es un problema, dado que no hay institucionalidad para problemas ganaderos. En general no existe, digamos, hay investigación a nivel particular de universidades, pero no hay una institución que englobe estos problemas o que haga investigación al respecto. Entonces, esos serían los elementos que yo quise mostrarles respecto al manejo integrado con garrapatas. Les agradezco un montón por su presencia. Gracias.